hablando de sostén propio, he seguido ya por muchos hermanos, en España, en otros lugares. Se miran los videos de los hermanos, de los congresos, de las convocaciones que se hacen. En el nombre de Cristo Jesús quiero felicitarles, hermanos, a ustedes por haber dejado sus casas, viajar algunas grandes distancias, dejar a un lado comodidades y planes personales para venir a estar en armonía y comunión con nuestros hermanos en Cristo. Que la gloria y la honra sea para Dios, hermanos. También queremos decirles que la obra de Dios sigue avanzando en México, sigue avanzando. Uno de los últimos grupos que ha salido es en Querétaro y en otros lugares de la República Mexicana. Hay que seguir orando por esta obra. Diferentes hermanos aquí tengo entendido que están trabajando, se están planeando bautismos, se están planeando pequeñas clínicas, institutos. Los obreros siguen trabajando en los campos a donde se les llama. Los médicos misioneros siguen estando dispuestos a trabajar, y todos tenemos una obra que hacer en medio de ese trabajo, en medio de esa obra de Dios, una obra que hacer con nuestro carácter, seguir los principios de Dios en nuestra vida. Así que esperamos que todo este lindo sábado que inició desde la puesta de sol, tengamos un espíritu de hermandad cristiana, deseos de aprender y de comunicarnos unos con otros, de que nadie lo sabemos todo, porque todo está en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Amén. Esas son nuestras autoridades finales. También personalmente es una alegría ver a muchos de ustedes que por las cuestiones de que viajamos con otros hermanos a otros lugares, pues no nos vemos cada 8 días, hermano Rosendo, ni cada 15 días, pero es un gusto, hermanos, verles. Y lo mismo nos dicen en varios otros lugares, que ¿por qué nos aparecemos cada 4 o 5 meses? Pero, hermanos, la obra, hay lugares nuevos que hay que ir a enseñarle a los hermanos a confiar en el Señor por medio de su palabra, ¿sí? Les comento a los hermanos, nuestra obra es que los hermanos empiecen a creer en la Biblia otra vez, en el Espíritu de Profecía, hasta el punto que ellos ya no nos necesitan. Es decir, que dependan de Dios, que comprendan a depender de Dios. ¿En qué sentido no nos necesiten? Es decir, que ellos no dependan del hombre, sino que, y voy a aclarar esto, depender del hombre quiere decir que no podamos hacer nada sin el hombre, pero sí podemos estar en armonía y en comunión con nuestros hermanos. Amén. En armonía y comunión con nuestros hermanos. Bien, en esta mañana vamos a seguir un tema, vamos a estudiar un tema que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel y tiene que ver con el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida y tiene que ver con la historia del pueblo adventista. Este tema complementa el temario que dio nuestro hermano Pablo. Él nos recordó que en el cielo hay un orden y su pueblo aquí en la tierra debe trabajar en orden y ¿qué? Y armonía. Armonía de acción. El diablo quiso romper ese orden celestial. Lo quiso hacer allá en el cielo. Como no lo logró allá en el cielo, lo vino a imponer aquí en la tierra. Así que antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en los cielos, cuánta necesidad tenemos de tu palabra. El salmista David así lo dijo: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Queremos y anhelamos tu palabra, esos principios de la iglesia en el cielo, que estén en nuestra vida, en nuestro corazón, en la iglesia aquí en la tierra. Ayúdanos a caminar como un solo hombre con distintos y diferentes
dones que tú nos has dado, distintos y diferentes lugares que tú nos has llamado a trabajar, pero con una sola fe verdadera y con un espíritu de amor y de servicio los unos a los otros. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en la exposición de estos temas bíblicos y del espíritu de profecía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que esta mañana vamos a seguir a tratar un tema de enseñanza. Después terminaremos como a las 10:30, 11. Habrá quizá algunos cantos especiales, algunos testimonios. Y después, en el culto divino, trataremos un tema de inspiración bíblica. ¿Está bien? Es decir, de ánimo en nuestra lucha espiritual. La sierva del Señor dice que el adventista ha sido un pueblo rebelde, porque Dios nos ha dado gran luz en su palabra y en el espíritu de profecía, pero este pueblo ha dicho: no queremos esa luz. Lo que vamos a ver a continuación es el fruto de muchas apostasías. Es el fruto de la apostasía alfa, y lo que vamos a ver a continuación es la corona de la apostasía omega. También es el fruto de muchas apostasías en ministerios de sostén propio. Y lo vamos a contrastar con la Biblia, con el espíritu de profecía, y al final veremos la solución bíblica y del espíritu de profecía para esta entromisión del diablo en la vida espiritual del pueblo de Dios. Empezamos leyendo Mateo capítulo 20. Verso 20 en adelante, y si me equivoco ustedes me corrigen. No se ve muy bien aquí, saquen sus Biblias por favor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, y le pidió algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino. Recuerdan que hemos estado hablando que el objetivo de los judíos era tener un reino, pero todas las facciones y las sectas de los judíos tenían diferentes conceptos de lo que era el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Los saduceos, fariseos, todos esos, aún los samaritanos, primos hermanos de los judíos, tenían varios conceptos de lo que era el reino de Dios, diferentes y distintos. ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro ¿a quién? A tu izquierda. Ahora, por el tiempo vamos a saltar al verso 25, al verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron contra los dos hermanos. Hermanos, aquí se estaba proponiendo que entre los discípulos unos fueran más que otros. Entre los hermanos, Cristo Jesús le dijo: ustedes son dos hermanos. Se estaba proponiendo que unos controlaran la mente, las actitudes, los planes de otros. Aparentemente parece muy bonito. Verso 25. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes? Nuestro hermano Juan Pablo leyó una cita: que nada de las cosas del mundo deben meterse en el orden del pueblo de Dios. ¿O sí? Nada. ¿Sabéis que los gobernantes, verso 25, de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean sobre ellos. ¿Qué es enseñorear sobre ellos? A ver. Ser un maestro. Mandan, gobiernan, controlan y les dictan sus conciencias. Los manipulan. Un gobernante quiere decir: mira, quiero que votes por este personaje, ponle ahí en la televisión algo, ponle ahí, y empiezan a manipular a la gente. Explotan la mentalidad de la gente. Verso 26.
No, verso 25 al final. Y los potentados las oprimen con su autoridad. ¿Qué hacen los potentados, los que tienen el poder con las personas? Los oprimen. Los esclavizan. O sea, unos arriba con poder, con dinero, y otros abajo sin poder y sin dinero. Y estos que están arriba mandan y oprimen a los de abajo. Verso 26, qué precioso. Mas entre vosotros no será que. ¿Qué les dijo? Mira, cálmense, discípulos, pues. ¿Ustedes creen que estos dos van a gobernarlos a ustedes los 10? No, no se espanten. Los otros se enojaron, sintieron celos. Hermanos, en el pueblo de Dios adventista, el séptimo día de sostén propio, no debe haber celos del talento de la otra persona o de la obra que el otro hermano o la hermana está haciendo. Entre vosotros no va a ser así. Gloria a Dios. Este pueblo, cuando ve a un hermano que tenga un talento, gloria a Dios por tu talento, hermano. ¿En qué puedo ayudar tu talento? ¿Cómo puedo ayudar la obra de Dios para que tu talento siga adelante y traiga a otros al Evangelio? Hermanos, entre vosotros no debe haber celos. Oiga, es que no me avisaron a mí, no me dijeron y debían pasar por mí. Hermano, si no le avisaron a usted porque ese momento usted estaba atendiendo a un familiar que se le enfermó, etcétera, no se ponga celoso si no le avisaron. Se debe cumplir un orden, una armonía, pero estamos en este mundo donde a veces no podemos que todos nos consulten, porque hay un principio en el cielo. Y el principio en el cielo es que solo la divinidad gobierna sobre todos los ángeles y sobre todos los seres no caídos, y la divinidad gobierna en este planeta Tierra. Están al control. Amén. Es un principio. Mas entre vosotros no será así, le estaba diciendo a los discípulos, sino que el que quiera hacerse, ¿qué dice? Grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús cambia la tonalidad de cómo se piensa en este mundo. ¿Saben cómo se llama eso que querían imponer estos dos hijos de Zebedeo? ¿Saben cómo se llama? Jerarquía. Jerarquía viene del griego hier y artis, que significa una superioridad por un poder espiritual. Es decir, yo tengo un poder espiritual y por eso soy superior a ti. Eso es la idea de jerarquía. Yo tengo un poder espiritual que tú no tienes, y por eso yo tengo el poder de gobernarte a ti. Esa es la idea de jerarquía. Y estos dos hombres querían ser jerarcas sobre sus hermanos, y Jesús les quita esa idea y les dice: calmados, entre vosotros no será así. Al contrario, es decir, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea que vuestro servidor. Ellos querían estar acá arriba. ¿A dónde lo mandó Jesús? A servir. Y él se pone como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más, hermanos? Y dar su vida en rescate por muchos. Nuestro ejemplo es Cristo. Hermanos de sostén propio, en esa armonía, en ese orden que se busca, nuestro ejemplo es Cristo. No se nos olvide nunca dar nuestra vida en rescate por muchos. Vamos a hacer listas de predicadores y vamos a decir en quién ustedes pueden confiar, de que no traigan otras doctrinas, etcétera. Se va a hablar para que en los grupos haya hermanos que bauticen, que hagan la obra del Señor aquí, que no dependan de otros que venimos de fuera. Pero recuerden una cosa: todo esto bíblicamente se hace para servir, para dar nuestra vida como Cristo la dio por la salvación de las almas. Mateo 23, la cita bíblica: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el ungido, el Cristo. ¿Y qué dice allí?
todos vosotros sois ¿qué? Mis hermanos. Ahora, ¿qué iba a hacer el diablo? El diablo iba a destruir, y el propósito del diablo y la guerra de la gran controversia es irse en contra de lo que Dios dice. Este es un principio celestial. En el cielo, los ángeles tienen diferentes funciones, pero todos son hermanos, todos son creaciones de Dios. Amén. Unos están encargados de dar buenas nuevas, otros, pero dice Hebreos, todos son espíritus ministradores. Ahora, como ese orden que hay en el cielo de que solamente manda a Dios y todos le sirven a Dios, el diablo no lo logró trastocar. Vino aquí a la tierra, Cristo vino a poner estos principios aquí a la tierra, de que solo hay uno, es nuestro maestro, y todos somos ¿qué? Hermanos. El diablo vino a trastocar ese principio. ¿Cómo lo hizo? En el Nuevo Testamento. ¿A través de quién? ¿Quién formó la Iglesia Católica Romana? No, ¿quién fundó la Iglesia Católica Romana? ¿Cuántos piensan que Cristo fundó la Iglesia Católica Romana? Los ARs dicen que Cristo fundó la Iglesia Católica Romana y es la madre iglesia. Miren quién formó la Iglesia Católica Romana. Se me descuadró aquí este asunto. Y voy a ir. Aquí está. Conflicto de los siglos, edición del 54, dice: Satanás había recurrido al nuevo plan de transigencias que condujo a la apostasía y a la formación de la Iglesia de Roma. ¿Quién la formó? Satanás. ¿Quién la formó? Satanás, hermanos predicadores. Lo que quiso hacer el diablo en la tierra, en el cielo, no lo logró, fue expulsado. Entonces, el plan que él quiso hacer allá en el cielo, ¿a dónde lo vino a hacer? A la tierra. ¿A través de quién? ¿De qué? Formó una confederación y él le llamó iglesia y formó ese grupo de individuos, de personas, y le llamó la Iglesia de Roma. ¿Quién la formó? Satanás. Entonces, cuando tú veas una Iglesia Católica Romana, ¿qué vas a decir? Adentro hay muchos que están engañados, pero hablando del orden de Roma, ¿quién formó ese orden de Roma? No es lo mismo el orden de Dios que el orden de Roma. El orden de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de sostén propio es el orden de origen celestial. El orden, escuchen bien, de Roma y de todos sus secuaces y de todos los que le copian y de todos los que hacen imagen es un orden que viene de la mente de Satanás. Porque ¿quién la formó? Satanás. ¿Y cómo es que Satanás se incubó a esa Iglesia Católica Romana? ¿Cómo le dio la forma? Tan sencillo. Conflicto de los siglos, capítulo 52, le dijo: bueno, aquí te voy a poner tu asientito, te asientas. En el siglo VI el papado concluyó por afirmarse, el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial. El diablo dijo: bueno, te pongo tu ciudad, se llama Roma. Y entonces el diablo dijo: bueno, ¿y cómo lo voy a hacer para controlar la mente de miles de personas? Lo que no puede hacer en el cielo, lo voy a hacer en la tierra. Dice: fijado en la ciudad imperial, es decir, en Roma, cuyo obispo fue proclamado ¿qué? ¿De qué? Escucha bien, este es el principio de Roma, cuyo obispo fue proclamado cabeza ¿de quién? De toda la iglesia. Cristo le había dicho a los hijos de Zebedeo: ustedes dos no van a gobernar a estos 10. El diablo dice: pues te voy a demostrar que uno puede gobernar a toda la iglesia. ¿Ven los principios cambiados? ¿Ya ese principio cambiado, alterado? Repito, Cristo dice: estos dos, no vayan a pensar que estoy haciendo una señal,
estos dos no me van a gobernar a estos dos. Estos dos se me bajan de esa nube y son hermanitos todos. Amén. Todos son hermanitos. Pero el diablo dice, te voy a demostrar que no es así. Y ese principio del diablo, donde uno es cabeza de todos, está en las grandes organizaciones, en las corporaciones, en muchos lugares donde quizás algunos de ustedes trabajan. Tienen uno que gobierna todos. De hecho, el espíritu de profecía sigue diciendo en la página 48, los que están apuntando, porque estamos viendo la diferencia. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. ¿De quién, hermanos? Los grandes, los que se enseñorean sobre otros. Y sigue diciendo, habiendo rechazado de esta manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, al obispo de Roma. ¿Está tan claro eso, hermanos? Debemos pensar proféticamente, hermanos. El error de muchos es que no pensamos proféticamente y otros sí. Ahora, mira la doctrina. ¿Quién formó la iglesia católica romana? El Satanás. Ahora, fíjense cómo la forma, en su estructura, miren cómo la forma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es ¿qué? Cabeza visible ¿de qué? De la Iglesia Universal de Cristo. Él manda sobre todos. ¿Quién inventó esa idea? Satanás. Pero no se quedó ahí. El diablo dijo, ¿qué más le hago? ¿Qué más le hago para dominar a la gente? Bueno, él dice, y no solamente el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, fue investido de suprema autoridad. Entonces, todo el mundo le tiene miedo al Papa y que acá y lo respetan y todo. Cuando va a todos los países del mundo este señor, o a los países del mundo, la gente le tiene respeto y autoridad al representante del diablo en la tierra. Dios te ha levantado a ti y a mí para decirle a la gente que esa autoridad no sirve, que es diabólica, que es satánica, y que la autoridad del cristiano es la palabra de Dios. Martín Lutero se tuvo que enfrentar a esa autoridad, a una autoridad que fue forjada y formada en la mente satánica de Lucifer. Dice que tenía suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. ¿Cómo es que Satanás dijo, voy a dominar el mundo? Lo que no puse a hacer allá arriba lo voy a hacer acá en la tierra. Pongo al obispo de Roma, les pongo en su cabeza que él es, en la cabeza de la gente les pongo el pensamiento de que él es obispo, pastor de toda la iglesia, pero no se va a quedar solito. Le voy a poner obispos encargados de ciertas partes del mundo y le voy a poner pastores. Esos obispos en ciertas partes del mundo tendrán pastores. Y de esa manera, dice Satanás, voy a dominar el mundo. Esa estructura, y miren lo que dice aquí. Aún más, el Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad, se le ha titulado Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma. La misma. Ahora vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es la jerarquía romana? Ahí está. Esto es lo que Jesús prohibió. Amén. Amén. Y es lo que el diablo intentó y plantó. Jesús le dijo a esos dos hombres, hijos de Zebedeo, no, ustedes no pueden ser papas sobre los demás. Ustedes no pueden gobernar a sus hermanos, controlarlos y manipularlos. Ustedes son hermanos, trátense como hermanos, hablen como hermanos, planeen como hermanos, prediquen
Amíguense como hermanos, perdónense como hermanos, pero no pueden someterse al control espiritual, con su mente, al control de otros que son sus mismos hermanos. El único a quien nos podemos someter y debemos someter, dijo Cristo, es al Maestro Cristo Jesús. Hermano, este principio es el que llevó a la apostasía omega, es el que llevó al nacimiento de sostén propio. Lo vamos a estudiar. Así que el Satanás dice: pues yo voy a tener mi representante en la tierra, es el Papa. Los obispos se van a sujetar al Papa, los pastores a los obispos, y todo el mundo se va a sujetar a mí a través del Papa, dijo el Satanás. ¿Cómo se llama eso? Ustedes lean Conflicto de los Siglos y tantas veces dice jerarquía católica, jerarquía católica. Los pioneros adventistas hablaron contra la jerarquía católica en el libros que usó la hermana White, Historia del protestantismo de Aubigné y otros historiadores protestantes. La hermana White usó la frase: los reformadores no respetaron la jerarquía católica. ¿Saben por qué? Por eso Martín Lutero dijo: mi conciencia está sujeta ¿a qué? A la palabra de Dios. Amén. Cuando Martín Lutero dice eso, automáticamente desconoce el poder de un hombre para controlar la mente de otro hombre, hermanos. Continuamos. Ahora, hablando de los concilios y todo eso que habló nuestro hermano, miren lo que dice aquí. El príncipe de las tinieblas, Conflicto de los Siglos 56, obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. Mira, si una iglesia tiene eso, ¿verdad? Papa, obispo y qué más, pastores, pero de este orden, así de arriba para abajo, entonces el diablo dice: aquí controla el de arriba, controla el de medio, control y controla a todos los de abajo. Aquí lo dice. Aquí no dice que el Papa obró de acuerdo con personas que todos eran hermanos. Dice que habló de acuerdo con la jerarquía. ¿Por qué con la jerarquía? Porque sabe que si tú temes a otra mente y otra mente te teme a ti, él ya dominó tu mente. Y le voy a decir cositas del Espíritu que decía que esa jerarquía romana se metió a la iglesia adventista desde hace años. Y más que jerarquía romana, ¿quién formó a Roma? Satanás. El Satanás. Y ese principio satánico se metió a la organización desde hace tiempo. Y no puede estar aquí en sostén propio ese principio, sin los principios de orden celestial. Amén. Amén. Pero no con los principios ¿qué? Satánicos. Jerárquicos inventados por el artífice, el Lucifer. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos 56:3. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. Y te voy a decir una cosa: ¿tú crees que ya cambió la ideología de ese príncipe de las tinieblas? El príncipe de las tinieblas va a buscar las jerarquías, convence a Ted Wilson, convence a los departamentales, se los lleva a su silla, a su asientito a Roma, y ya los tiene, y todos los que están abajo dominados por ellos. Así obra y seguirá obrando hasta que sea fulminado con la presencia de Cristo Jesús cuando venga por segunda vez. Ahora, ¿nosotros podemos caer en ese error? Podemos, porque estamos en este mundo. De hecho, cuando estuvimos en la organización estábamos bajo ese principio satánico. Ay, hermano, no hable tanto. Hermano, está en la Biblia, está en el Espíritu Profecía. Y eso hasta hoy en día lo reconoce la organización, porque ahora que Donald Sí. Trump estuvo como candidato para la presidencia, Sí. él públicamente hizo una pregunta: ¿y quiénes son los adventistas del séptimo día? A Donald Trump dijo: ¿quiénes son los adventistas? Creo que han visto ese video, está en internet. Sí. Y entonces la iglesia, cuando llamó la atención a un candidato, está preguntando quiénes somos. Sí. Entonces elabora un video y por ahí está en internet. Y en ese video especifica que la iglesia adventista es una iglesia mundial que tiene una estructura piramidal. Piramidal. Prácticamente.
Exactamente. De hecho, aquí traigo el documento, gracias hermano, tremendo, donde ellos mismos dicen que después de la Iglesia Católica Romana son la segunda jerarquía. Tremendo. Cuando tú te pones a estudiar la Biblia y el Espíritu de profecía, entre vosotros no será así. Amén, hermano. Amén. Vamos a tener un orden de acuerdo a la Biblia, con talentos y dones, pero ningún talento arriba del otro, ningún don arriba del otro, todos respetándonos como hermanos y reconociéndonos como hermanos en Cristo Jesús. Lucifer se creía que porque tenía todas las capacidades y talentos que Dios le había dado, se creyó más que todos. Eso le hizo ser, o le hizo pensar, que él tenía, con tanto talento, tenía la autoridad de ser superior a todos. Oye, hermano, pero la hermana White dice que él era el director del canto. ¿Sí? Tú puedes ser director, tú puedes ser anciano, tú puedes ser predicador, evangelista. Tu talento no te hace más ni menos que el otro. ¿Amén? No. Cuando este principio de origen celestial esté en este pueblo, hermanos, habrá una armonía igual que la del cielo. Y este pueblo caminará con un mismo sentir, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Entonces, repito, el Satanás se aprovecha donde hay jerarquías porque sabe que una mente domina otra y esa mente se deja dominar por el de arriba. Yo recuerdo en la organización, oiga, ¿y el primer anciano por qué lo reprende a ese hermano que está trabajando el sábado? No sé, es que es el primer anciano. Oiga, ¿y ya le hablaste del segundo y tercer anciano? Sí, pero dice que ahí está, que es su turno. ¿Se acuerdan? Que él es anciano en turno. Y el diablo dice, está bien que sigan esas jerarquías, primero, segundo y tercero, de arriba para abajo. Y la iglesia, cuando nombraba los Sí. encargados, se nombraba de un primer encargado, de un segundo encargado. Primer encargado, segundo encargado, tercer encargado. En la iglesia donde nosotros salimos éramos 4. Hasta 4 encargados, hermano. Pero se nombraba de uno. Pero primero el primero, obviamente, pues así. Y aunque el segundo estuviera allí, pero o sea, yo no, porque hoy yo no estoy en turno y no soy el primero. Jesús dijo que si quieres ser el primero debes ponerte a servir. Amén. Hermano, este principio cuando lo terminé de estudiar, de hecho fue un tema que Dios me puso en la mente, obviamente. Lo fui haciendo en centrales de autobuses, en varios lugares, buscándolo aquí las citas en los libros de Ellen White que traigo en el celular. Una noche lo terminé de escribir y lo presenté por primera vez en República Dominicana. La razón por la que no avanzan muchos los grupos allá es porque han creado una jerarquía. Y cuando un servidor llegó a esa jerarquía dijo, no le hagan caso a ese de sostén propio. Hermanos, los que nos persiguen, ARs, reformistas, todos esos que nos persiguen hablando de su jerarquía, es porque tienen ese orden que no es de origen celestial, es de origen de esta tierra. Está tremendo este asunto. Así que repito una cosa, el príncipe de las tinieblas sigue vivo, y como trabajó con esas iglesias, trabajará con todos los que se jerarquicen. Es más, dice, en sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos. Tremendo. Bueno, seguimos. Leo de Historia del Protestantismo, volumen 1. Este es un libro que usaban los pioneros adventistas. ¿Cómo es que gobernaron la mente y la conciencia por siglos? Aquí lo dice: la universidad, la jerarquía y el rey, todos eran los medios ordenados pontificiales puestos para detener y encarcelar al hereje. Porque ellos crearon la primera universidad.
Ellos manejaron, manipularon, gobernaron por una jerarquía educacional la mente de generaciones enteras. El rey. Y aún la gente del mundo quiere seguir siendo el rey. Y hay canciones mundanas que así dicen, ¿o no? Así lo dicen, ¿o no, hermanos? Y el mundo dice, sigo siendo el rey. ¿Qué están diciendo? Pero tú eres cristiano y tú dices, Jesús es el rey. Amén. Amén. Estos principios deben gobernar cada familia, cada iglesia, cada región de sostén propio y a todo el movimiento a nivel mundial. Y cuando Cristo venga por segunda vez, encontrará un grupo de hermanos con principios celestiales en su armonía. Tremendo. Ahora, ¿cuál es el peligro de la jerarquía? Conflicto de los siglos te lo dice. Mira, conflicto inminente, página 49. Un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal. ¿Hacia dónde, hermanos? ¿Qué es lo que va a atacar una jerarquía? ¿La libertad de quién? De conciencia. Por eso Cristo dijo, a ver, tú, hijo de Jacobo, hijo de Zebedeo, tranquilos, si yo los pongo acá arriba, ustedes van a manipular la conciencia de los de abajo, de los 10. La jerarquía papal hacia la libertad de conciencia. Y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Hermano, aquí hay un principio que debemos sacar. ¿Por qué Cristo le dijo a los hijos de Zebedeo, ustedes no, son hermanitos todos? Porque el hombre puede amenazar el pensar del hombre. Y hay algo tan precioso y bonito que se llama libertad de ¿qué? Conciencia. Pero muchos han tomado libertad de conciencia para decir, pues yo hago lo que quiero, como se me antoje, la Biblia la interpreto como se me da la gana. No, hermano, eso no es libertad de conciencia, eso es un libertinaje de conciencia. Libertad de conciencia es cuando tú te quitas del control del hombre y dices, ahora sí, Señor, lo que diga tu palabra. Aquí tú encuentras libertad de conciencia, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad. Tu palabra es verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, que quede claro, hermano, libertad de conciencia no es que yo piense que en contra de los principios de Dios, aunque también Dios me ha dado esa libertad. ¿Cuál es el peligro de la jerarquía que inventó el diablo para la formación de Roma? Tu libertad de conciencia, mi libertad de conciencia. Seguimos. Ay, miren la profecía. Tremendo, hermano. Ahora vamos entendiendo un poquito más, porque esto toca el mensaje del tercer ángel. Hemos leído esta cita, ahora leámosla en este contexto. Cuando las iglesias de nuestro país, es decir, los Estados Unidos, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, ¿qué dice ahí? ¿País qué? País protestante. ¿Habrá formado qué? Una imagen del Papa. ¿Una imagen a qué? ¡Ay, hermano! El mismo diablo tomará control de los protestantes. Quiere decir que los protestantes un día dejaron que Cristo los gobernara, pero otro día van a dejar que el Papa, los obispos, sus pastores sometidos al Papa los gobiernen, y su conciencia será sometida al control del hombre, que esos mismos papas sometidos al control del diablo. ¡Qué tristeza! Pero esto se está desarrollando en los Estados Unidos, hermanos. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, hermanos.
Biblia y espíritu de profecía en sus contextos, y que esa sea nuestra mente, y todos llamándonos hermanos, reconociendo el don del predicador, el don del médico misionero, el don de la hermana que hace la comida, el don de la hermana que sabe hacer tratamiento, reconociendo esos dones, todos como hermanos. Y este pueblo empezará a vivir un orden de origen celestial, donde nadie me controla en cuestión de que la mente de otro no es mi conciencia, es la palabra de Dios. Ahora, como dice 1 Corintios 12, los miembros del cuerpo trabajan ¿en qué? En armonía, todos. Pregunto, hermanos, ¿qué parte del cuerpo es la más importante? No, pero debe haber una más importante. Supongamos que el corazón dice, yo soy el más importante. La nariz dice, no, yo me cierro y a ver, funciona. Pero los pulmones dicen, bueno, tú te abres nariz y yo no funciono, y a ver si le llega al corazón. Sangre, poner la respiración. 1 Corintios 12 dice que si una parte del cuerpo dice, hoy yo no quiero ser parte del cuerpo, que los intestinos hoy les hayan dicho, no me lleves a la reunión, déjame aquí en mi cuarto, ¿cómo vendríamos todos? ¿Se puede? Primera de Corintios nos dice que el orden del cielo lo traemos representado en nuestro cuerpo. Ahí está 1 Corintios 12. ¿Hay un miembro del cuerpo más importante que el otro? No, hermanos. Todos los miembros del cuerpo son igual de importantes. Si no, quítate los 2 riñones que están bien chiquitos. No pasa nada, es una cosa chiquitita. Quítatelos. Y vas a ver que hasta el hermano que tiene el don más pequeño, insignificante para nosotros, es tan importante para los ojos de Dios. Hermanos, les soy sincero, hemos estado infestados por las doctrinas de Roma por años. Ha sido difícil, hermanos, tratarnos como hermanos, comprender que debemos someternos a Dios, pero no es imposible, porque dice la palabra, la sierva del Señor, que cuando Cristo venga a la tierra va a venir por un pueblo que tenga su carácter, amén. Y su carácter es que todos somos hermanos y que no hay jerarquía, sino que hay armonía en Cristo Jesús. Viene este momento cuando, escucha bien, Estados Unidos, el país de los dólares, país de los dólares, ese país se implantará el principio satánico de jerarquía. Oiga, pero ¿será que entonces dónde estábamos nosotros metidos? ¿Había eso? Bueno, vamos a ver lo que dice la sierva del Señor. Tremendo. Un poquito más adelante vamos a ver. Ahorita estamos viendo el origen. Ya vimos quién originó esa jerarquía. Estamos viendo la imagen. La imagen la formarán los Estados Unidos y la imagen de la jerarquía romana, dice la Escritura. Ahora, miren la advertencia que da la sierva del Señor. No ven, evento de los últimos días 109, no ven que si un gobierno protestante, es decir, que no tiene jerarquía, sus iglesias, saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente, y mediante leyes incorporen en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo. Si tú, protestante, sacas los principios que te han hecho protestante, que todos somos hermanos, es un principio que nos ha hecho protestante, amén. Pero si lo sacamos e incorporamos
los engaños papales, en este caso la jerarquización, ¿en dónde estaremos unidos? ¿Qué dice aquí? En los horrores del romanismo. Y hermanos, la sierva del Señor dice que la iglesia adventista para 1900 estaba hundida en los horrores del romanismo. ¿Por qué vino la palabra reorganización? Porque ya había una jerarquía metida, un horror del romanismo, un principio del Lucifer. Tremendo, hermano. Gloria a Dios que sostén propio salió en repudio a ese principio del romanismo y del Satanás. Mira, ahora ya entramos a la copia. Este es un tema pequeñito. La copia, la imagen se va a formar. El origen, Roma. Pero la copia, en inglés hay una palabra que es like, que es como. Así es. ¿De dónde leo? Ministerio de Publicaciones, página 159. Estamos hablando de los años 1890, 1891. El presente es un tiempo de peligros especiales. En 1890, 1891 se me presentó una visión de los peligros que amenazarían a la obra. Mira, hermano, Dios le presenta al hacer una visión y le dice, mucho cuidado. ¿A quién van a amenazar esos peligros? ¿A quién? A la obra del mensaje del tercer ángel que iba avanzando rápidamente. Dios le presenta a su profeta. ¿Cuándo creemos que es profeta el Señor o la sierva del Señor? Amén. Dios le presenta a su profeta los peligros que amenazarían la obra debido a una, ¿qué dice, hermanos? Confederación de la Casa Editora de Battle Creek. ¿Qué es una confederación? Y eso lo vamos a estudiar en el segundo tema, hermanos. Tremendo. Vamos a seguir leyendo. Se introducirían propuestas que sus autores considerarían muy sabias, que buscarían la formación de una confederación que convertiría a Battle Creek, es decir, donde estaba la conferencia general, acá lo dice la cabeza de la obra, que convertía a Battle Creek lo mismo que Roma. ¿Qué le mostró Dios a la sierva del Señor? Mira, la conferencia general 1890-1891 te muestro esta visión. Allí hay una confederación que va a convertir, o que convertiría a la conferencia general como Roma. Ay, Señor. Y eso es lo que pasó, hermano. Sigue diciendo aquí, lo mismo que Roma, la convertiría lo mismo que Roma en la cabeza de la obra, y permitiría a la obra de publicaciones absorber todo lo que se relaciona con el ramo de las publicaciones. Es decir, en la cabeza de la obra iba a haber una confederación. Se iban a adueñar de todas las cosas de las casas editoras, las iban a manipular, iban a controlar la obra e iban a ser como Roma. Tremendo. ¿Y qué es Roma en su organización jerárquica? Llegó ese momento que así fue, hermanos. Ahora los que estaban a la cabeza de la obra, miren lo que se creían. Este es el principio de Roma. El cargo de una persona no le hace un ápice ni un tilde más grande ante la vista de Dios. El carácter es lo único que Dios valora. Hermano. Cuando te dicen, hermano, te toca esto, te toca aquello, lo sabes hacer muy bien. ¿Sabes por qué Dios está diciendo? Estoy viendo tu carácter. Pero, hermano, cuando Dios nos da la oportunidad para servirle, nosotros exaltamos el yo. Van a ver qué bonito predico, canto, hablo, todo. No, para que vean quién soy yo. Ay, ya me exalté. Hermano, el carácter, las responsabilidades son para probar el carácter, no para exaltar el yo. El poder despótico que se ha desarrollado, como si los cargos convirtieran a los hombres en dioses,
me atemoriza. Es una maldición, no importa dónde se le use ni quién lo use. Este dominio abusivo ejercido sobre la heredad de Dios generará una aversión grande hacia la jurisdicción humana, que producirá un estado de insubordinación. ¿Qué estaba pasando ya en ese tiempo, hermanos? Los hombres se creían dioses. Los presidentes de la conferencia general, secretarios, tesoreros, se creían dioses. Y yo mando y tú obedeces. Oiga, pero queremos ir a predicar. Aquí está tu Dios. ¡Qué tremendo! Queremos publicar ese libro del de Kellogg. Bueno, hablando de Kellogg, obra médico misionera, ¿sí o no? Kellogg se creyó como un Dios. Y Kellogg, médico misionero, director de la obra médico misionera, empezó a influir en todos los médicos principios erróneos, precisamente porque los médicos miraban a Kellogg como un jerarca. Y todo lo que decía Kellogg era ley. Hermanos médicos misioneros, la apostasía inició en la obra médico misionera por tener principios de Roma jerárquicos. Léanse testimonios para la iglesia o testimonios especiales, todo serie B. Están en inglés, eso no está traducido en español. Pero ahí dice, ¿cómo no se atreven ustedes a pensar diferente que su jefe? Tremendo, hermano. Ya para ese tiempo había una copia como de Battle Creek. Jóvenes de los testimonios, tomo 3:409, dice: cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia, ¿a quién, hermanos? A la iglesia, es decir, todos vamos a consultarnos, reunirnos, se le concede totalmente a un hombre, escuchen bien, y asume la autoridad de ser juicio para otras mentes, entonces se haya trastocado el verdadero orden bíblico. A ver, ¿cómo vamos a entender esto? La autoridad que Dios conferió ¿a quién? Ok, son 20 hermanos en tu iglesia. Dios les confirió autoridad a través de su palabra. Amén. Cuando ustedes le designan, no, pues el hermano que sea, que él nos gobierne a todos. ¿Qué se ha trastocado en ese momento? El verdadero orden. El verdadero orden bíblico, porque entonces dice allí, Él será juicio para otras mentes. Está tremendo el asunto, hermanos. Repito, este fue el error de la organización de 1900. No podemos nosotros caer en esos errores. Sí. Buscando jerarquía, porque hubo uno que, bueno, ellos eran reformistas. Porque yo soy reformista y llegó a la casa a buscarme, como haciéndome ese plan. Sí. Pero yo le dije, hermano, le digo, ¿sabe usted por qué yo me retiré del movimiento de reforma? Sí. Porque no me gustó la forma en que está organizada. Hay un estilo de jerarquía. ¿Jerarquía? Por eso yo me salí. Y otro, si usted se acuerda que en la historia bíblica solamente aparecen 7 iglesias, sí. ¿Dónde ubicaría yo esta? Como cada iglesia, ¿dónde lo ubicaría yo? Claro. ¿Dónde? Entonces, yo el hermano que no acepté, pues se fue, y no sé en qué lado pueda hacer como un jerárquico ahí, cabeza del grupo de hermanos, inclusive hasta de los hermanos de sostén propio, Se llamó un grupo de sostén propio. Mire, hermano, cuando hay, ahora vamos a hablar claro y abierto, hermanos. Al hombre y especialmente al mexicano, ¿qué nos gusta más? ¿Ponernos en armonía o que nos digan qué hacer? Que nos manden. ¿Qué nos gusta más? Bueno, el único que nos manda es ¿quién? Cristo. Pero yo no me quiero romper la cabeza. No, una reunión con los hermanos. No, mejor que me digan qué tengo que hacer. Hagan ustedes, él me dicen que me tocó. Por eso ahora los temas ya vienen listos. Por eso hoy los temas allá en el AR y en otros, hasta en el misal de Roma ya vienen los temas. Jerarquización. Esto lo tuvimos para ti. ¿Cómo? La guía de estudio y todas esas cosas, hermano. Es el mismo misal. Ahora, aquí se les dice a los hermanos, vayamos a estudiar la Biblia, vayamos a estudiar los testimonios.
Repito, hermanos, ahí está un escrito. Cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia se le concede totalmente a un hombre. Miren, hermanos, me ha tocado ver iglesias de la organización que todo van a decir: oiga, pastor, todo lo tiene que aprobar el pastor. Dependen totalmente de un hombre. Bueno, recuérdense cuando estamos en el aire: oiga, pastor, traigo zapatos negros, ¿será que me pongo los cafés para el...? Dependíamos de todo un hombre. Hermano, ese es un peligro. Repito, hay dones y talentos en la iglesia, todos trabajando en armonía. Ni uno somos más importantes que otro, ninguno de nosotros es menos que otro. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Y nuestro valor es el mismo. Es la sangre de Cristo que nos limpia, nos santifica, y un día seremos glorificados por la obra de Cristo en el santuario celeste y su sacrificio. Hermano Maya, pero con esto quiere decir que aparte de ello debemos ser un pueblo desorganizado. Ok, lo que estoy hablando, y repito de lo que dije desde el principio, el orden es necesario, organización es necesaria. Por ejemplo, aquí, para tener este evento, fue necesario el orden. Lo que estoy diciendo es que si usted pone un orden bíblico, pero pone una jerarquía del diablo, ahí se trastoca el orden. Y es que sabes que porque, hermano, vengo analizando, yo vengo observando todo esto. Sí. Se supone que Lucifer en el cielo quería llegar a ser El primero. Perfecto, porque arriba de él había otro superior. Y que dijo: no, yo no me conviene estar abajo, quiero estar arriba. Así es. Entonces, veamos, hermanos, yo quiero serles sinceros: para llevar a cabo esta reunión tuvo que haber un director. Exactamente. Pero no que diga, como decía el hermano hace ratito: yo soy el director y me obedece. No, exacto. no, en coordinación de todos, hermanitos, como vemos este asunto. Claro, aquí ya no tiene que ver nada eso de la jerarquía, ¿no? Se entiende lógicamente. Entonces, pero tampoco debemos dejar fuera, ¿qué cosa? La organización. ¿Por qué? Porque si las iglesias no están organizadas, cualquiera se sube y hace lo que quiere, aunque viva como vive un pagano allá afuera, y le da igual. Entonces debemos estar organizados como la iglesia que celestial. Eso, exactamente, celestial. Ajá. O el orden de la iglesia primitiva. Sí, exactamente, que es la iglesia celestial. Pero cuando este orden bíblico es trastocado, es porque se mete ese principio que Lucifer quiso hacer en el cielo. Como fue expulsado, se trajo a sus falsos diáconos, a sus ángeles, hizo su iglesia acá en la tierra, la formó a su imagen y semejanza. Yo le decía a mi esposa ahorita, sí, en el equipo de los 12, sí, después de los 12, estaba el maestro, le decía al maestro, así era es. Jesús. Maestro. Perfecto. Ahora, cuando ellos se quedan solos, ¿qué sucede? ¿Quién era el maestro? ¿Quién es el que iba al frente de ellos? Con un espíritu humilde. Ellos tuvieron que hacer el mismo trabajo de quién? De su maestro. De su maestro. De su maestro, obviamente. Sí. Y ninguno de ellos quiso ser más ni menos. Correcto, hermano. Hermanos, estamos en este momento analizando la situación de dónde, de la organización de 1900. Ya se habían convertido jerárquicos, ya el principio de Lucifer en el cielo que él instauró, ¿verdad? Aquí en Roma, ya se estaba metido acá en la organización. Ahora, por eso viene, vamos a ver esta cita, es Boletín de la Conferencia General, abril 3 de 1901. ¿Por qué cito abril 3 de 1901? Porque abril 3 de 1901 son 2 años después del concepto de reorganización. Pero vamos a leer esto, miren. Algunos han servido en comités aquí y en comités allí, y no han dudado en qué dice, en dictar solo lo que el comité debiera decir y hacer, afirmando que aquellos que no llevaran a cabo estas ideas pecaban contra Cristo. Y ahora otra vez dice el principio: cuando el poder de Dios se manifieste en la iglesia y en la dirección de varios departamentos de su obra,
Cuando es evidente que los gerentes, es decir, en este caso los directores, los que tienen un talento de administrar, pues, son controlados por el Espíritu de Dios, entonces es tiempo considerar que está seguro en la aceptación, lo que pueden decir, bajo Dios. Pero debe saber que es dirigido por los principios de la palabra del Dios vivo, el grande general de los ejércitos, el capitán del anfitrión. Vamos a hablar, alguien aquí mencionó en la mañana que si era bueno un comité o cosas así. Miren, hermanos, hablando en el orden de origen celestial, los comités son hermanos con talentos para dirigir su obra. En ese comité ningún hermano debe sentirse Dios, o en esa reunión de hermanos con talentos ningún hermano se debe sentir Dios, como dice allí. Pero hay algunos que se han atrevido a decir, no, pues aquí me pusieron y aquí hago lo que yo quiero. Allí está el problema, hermanos. Cuando se hace lo que Él quiere y no la voluntad de Dios, se convierte en un dictador y se trastoca el orden bíblico, porque esto es lo que hay que hacer, no lo que el hombre quiere. Por ejemplo, ustedes, hermanos que vinieron de la Reforma, otros hermanos que salieron de Davidianos, otros hermanos que salieron del ministerio de Jeff Pippinger allá en Nayarit. O sea, hemos salido de varios lugares, pero hemos salido de lugares porque la gente allí hace lo que quiere. Pero Dios quiere que nos reunamos en un mismo pensar y hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Amén. Amén. Ahora, aquí tenemos una pirámide. Le pongo dioses con minúscula, porque la hermana White dice que en su tiempo ya había dioses en la asociación general. ¿Y dónde quedaba el principio de que todos somos hermanos? Cero. Este principio se trastocó en 1900, ya para 1900. Los líderes de la organización se creían dioses. Ay, hermanos, ustedes pudieran verlos hoy. Entran con unos aires y los hermanos se les casi se les inclinan. No le besan los pies porque... Pero hay un respetísimo, no es de respeto de hermanos, sino una sujeción mental al departamental, ¿o no, hermano? Usted que fue departamental, ¿verdad que cuando llegaba y la gente, ay, ¿dónde? Casi lo subían a un altar y le ponían velas. Y no se quita uno el pescuezo, la corbata del pescuezo. Porque, miren, hermanos, la gente cuando quiere quiere mantener esa supremacía jerárquica, hasta con palabras bonitas y hermosas y una elocuencia. Ay, mira cómo habla. Ay, hermano, Dios nos sacó de ese principio. Perdón, Dios nos sacó de ese falso principio, de una jerarquía, para tratarnos todos como hermanos, viviendo un orden de origen celestial. Esto llegó a ser ya para 1900. Ahora, ¿por qué la sierva del Señor pide en 1901 una reorganización? ¿Por qué creen? Porque el Espíritu Santo le dijo a la sierva del Señor, te ordeno que tú, miren, era 1901, ya los hermanitos que se creían dioses, jerarcas, dominando sobre la grey del Señor, ya decían, bueno, pues ahorita vamos a hacer planes y vamos a seguir dominando al pueblo. ¿Qué lo mandó? Pues también yo domino los médicos misioneros. Waggoner y Jones, coligados con ¿quién? Con que también nosotros vamos a predicar aquí se va a hacer lo que nosotros queramos. O sea, hermanos, era una apostasía tremenda, 1900. Y antes de que empezara la junta de la conferencia general, la sierva del Señor estaba sentada y se para y dice, un momento, señores. Oye, ¿quién invitó a la hermana hoy a hablar si ya tenemos nuestra agenda? Y se pone a hablar. Dice, y antes de iniciar esta reunión necesitamos sacar el principio de Roma que se ha metido aquí, que se llama jerarquización, y volvernos todos hermanos. Ese es el principio de la reorganización de 1901. Así, si tú te vas a estudiar escuela de teología, o te vas a estudiar, ¿cómo se llama el instituto aquel que le digo al hermano reformista? Betel. El instituto Betel. Te van a decir que la reorganización era descentralización del poder.
que hubiera más asociaciones, más divisiones. Pues, hermano, por eso la importancia de estudiar cada uno su propia historia como pueblo adventista. Y cuando tú te das cuenta que la sierva del Señor se para y dice, necesitamos una reorganización, comenzar de nuevo, bajo un nuevo principio. Ella lo que estaba haciendo era dirigida por el Espíritu Santo del Señor para decir, fuera el principio de Roma que se ha metido aquí. Ahora vamos a empezar otra vez, 1901, con el principio de origen celestial. Amén. Miren, esa es la historia. Ustedes lo pueden encontrar así de sencillito. Esto está en el boletín de la Conferencia General de 1901, 3 de abril, pero de 1901. Cuando se para la hermana White y dice, perdón, me trabé en inglés y español. En inglés dice, what we want now. Lo que nosotros queremos now es ahora. Ahora, no está subrayado ahí. Era el deseo adelante de Cristo Jesús que su iglesia dejara el principio satánico de jerarquía. Lo que queremos ahora es una reorganización. Deseamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un, ¿qué dice aquí? Ahora, ¿cuál es ese principio diferente? El que habían dejado, que todos eran hermanos. Porque ya estaba el principio de Roma allí metido. Y en el nombre del Señor le voy a decir una cosa. ¿Saben quién cumplió ese principio? Sostén propio. Amén. Amén. Sostén propio es el resultado de hermanos que quieren vivir el orden celestial, donde todos somos hermanos, gobernados por Cristo. Sostén propio es el repudio a Roma. Sostén propio es el repudio al hombre de pecado que gobierna sobre todas las mentes. Es el ejemplo que Dios le queda en la tierra, es el remanente para demostrar que sí se pueden vivir los principios celestiales aquí en la tierra. Amén. Hermano, ahí lo dice. Ahora deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico. Ahí te lo está diciendo. ¿Qué había ya entonces ahora, hermanos? Una monarquía, un rey que se enseñoreaba con todos. Y el Espíritu Santo le dice a la sierva del Señor, dile antes a estos hermanos, antes de que sigan con sus planes, que quiten ese principio, porque si no, no va a valer de nada el asunto. Y la sierva del Señor dice, aquí no va a haber un rey que controle esta o aquella rama de la obra. Es más, dice, escucha bien, la obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos para controlarla en cada área. Ah, ¿ya el diablo había avanzado? Sí, ya había ese poder tipo rey controlando todo. Y dependían del hombre. El principio de Roma depende del Papa, los obispos y todo eso. Y los que querían hacer obra misionera, oiga, no, usted me tiene que pedir permiso. Aquí es así, aquí. Controlar, restringir. Hermanos, cuando un hermano que tiene un talento administrador, médico misionero, predicador, se reúne, y vamos a ver la cita del Espíritu Crucial, ¿cómo podemos trabajar hoy? Es lo que nuestro hermano nos habló, pero a un servidor está aportando, con la gracia de Cristo, este mensaje sin jerarquía. ¿Sí? Debe haber una renovación, una reorganización. Deben incorporarse en las comisiones un poder y una fuerza que son necesarios. ¿Cuál es ese poder? El poder que venía del cielo. Ahora pasó 1901, se acabó el Congreso. ¿Qué dijeron los que asistieron al Congreso en 1901? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y dijeron, está bien, no vamos a tener poder tipo rey. Fíjense cómo es el diablo. Y por un momento hubo un comité de hermanos en general. Oiga, y la gente se sintió sin cabeza. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Y miren lo que causa el diablo. El diablo dice, con que ahorita como que quieren meterse a vivir los principios de origen celestial sin jerarquía. ¿Qué hago? Le voy a meter mi doctrina angelo.
Puede decir que en todas las naranjas está Dios. Eso va a causar una apostasía que los que están aprendiendo a vivir como hermanitos van a decir: necesitamos un rey para que ataque a la apostasía. Y es lo que pasó. Estaban empezando a vivir como hermanitos, como comités, representantes de todos los ramos de la obra, para dialogar cómo iba a avanzar la obra. Y surge Kelo con su apostasía alfa. Y entonces, ay, ¿quién va a enfrentar la apostasía? Nombremos a A.G. Daniels, presidente de la Conferencia General. Ajá, presidente. Sí, pero ya de orden jerárquico, no de origen celestial. ¿Me explico? Y esa organización que se planeó por parte de Dios en 1901, la ataca rápido el diablo y los demás dicen: ¡Ah, Daniels, presidente! Tanto fue la tristeza de la sierva del Señor que ella dice en ese boletín, miren hermanos, esto no está traducido al español, se los pongo. Ella toca el punto del romanismo en la organización. Queremos entender que no hay dioses en nuestra conferencia. No deben haber reyes aquí, y ningún rey en ninguna conferencia que sea formada. ¿Qué es una conferencia? Una asociación de hermanos por todos lados, pero sin rey. Vamos a trabajar. Perdón, dice, ningún rey en ninguna conferencia que sea formada. Todos somos hermanos. Amén. Ese principio lo ha olvidado la organización adventista, la grande. Lo ha olvidado la reformista del 14. La ha olvidado la del 51. La han olvidado ministerios de sostén propio y se han hecho jerárquicos. Hay una diferencia entre descentralizar el poder y omitir el poder. Sí, hay una diferencia entre descentralizar el poder y omitir el poder. A ver, explíquenos eso, hermano. Si el poder está centrado en una conferencia, no nos vamos a descentralizar, lo estamos distribuyendo, pero sigue habiendo poder aún en fracciones más pequeñas. Ajá. Es lo que se ha venido dando. Pero cuando omitimos el poder es entender esto: todos somos hermanos, y aunque estemos distribuidos en diferentes zonas, nadie es más que nadie. Así es. Es decir, ¿qué hubo? La conferencia general se movió para Battle Creek, de Battle Creek, a Tacoma Park. Se movieron varios, pero siguieron controlados por las mismas cabezas. Por eso, escucha bien, el consejo es, y por eso surgimos como sostén propio, para vivir un principio de origen celestial. Todos somos hermanos, vamos a trabajar en la plataforma de humildad. Amén. Ahí tenemos otra vez el mismo Espíritu Santo que habló a los hijos de Zebedeo, hablándole a los hijos de los adventistas, buscando al Señor seriamente, que su luz pueda brillar en nuestros corazones, que las medidas que hacemos pueden ser después del orden de Dios. Ahí me equivoqué. Ahora, ¿cuál era la idea de la reorganización de 1901? Esto tú te lo debes saber, hermano, porque nosotros salimos de esa idea. La idea original de 1901 era lo siguiente. Escucha bien. Leo boletín de la Conferencia General, 5 de abril de 1901. Deben ser formadas nuevas asociaciones, conferencias, es decir, está en el orden de Dios que se formen más, que avance la obra. Claro, que la conferencia de la Unión pueda ser organizada en Australasia, es decir, por allá en otro lugar. Oiga, pero ¿y la conferencia general cómo le vamos a hacer? Ahí lo dice: el Señor de Israel, el Dios de Israel, unirá a todos nosotros juntos. Es decir, conferencia, asociaciones, grupos. Oiga, pero nuestro rey es el rey de Israel. Amén. Oiga, Dios estaba llamando en 1901 a que este pueblo volviera a confiar como el pueblo de Israel antes de que tuvieran al rey Saúl. Amén, hermanos. Era una reorganización de origen celestial desde los tiempos antiguos que Dios quería implementar en su pueblo. Dice: Dios nos va a unir a todos nosotros juntos.
La organización de nuevas conferencias no nos debe separar. Es decir, si se levanta un grupo allá y otro grupo allá y otro grupo allá, ¿nos va a separar? No. Pero dice, nos debe ligar juntos. Si se levantó otro grupo allá en San Carlos, vamos a ligarnos con ese grupo. Las conferencias que son formadas, ahora, ¿a quién se iban a adherir? ¿De quién iban a depender? ¿De quién iban a depender? El Señor. Poderosamente de Jehová de los ejércitos. Oiga, pero es que necesitamos un presidente. ¿No es tu presidente Cristo? No, el pecado de Israel fue escoger un presidente que fuera el César y no Jesús. No decimos vivir por fe. Es decir, ahora su iglesia sí va a reunir el que tiene el don de la administración, el que tiene el don de la predicación, etc., pero cuyo líder máximo iba a ser Dios. De todas las asociaciones, hermano, este principio le pegó a la asociación general. ¿Cómo que nos quieres desaparecer, Elena de Juárez? ¿Quieres desaparecer a la cúpula? Porque era el principio de dónde, hermanos? De Roma. Y miren lo que dice: deben adherirse poderosamente al Señor, de modo que a través de ellos, a través de todos los que dependan de Dios, grupo aquí, grupo aquí, grupo acá, grupo acá, pero todos dependiendo ahora de Dios. ¿Ustedes creen que iba a ser fácil para los hermanos que se habían creído dioses ahí? ¿Creen que ahorita les es fácil? Mira, acuérdate cuando tú ibas a las oficinas de la asociación, casi te quitaban los zapatos, porque parece que ibas a entrar al lugar santísimo. El que el hermano piensa así. Pensaba que iba a entrar a un palacio de Dios en la tierra. ¿Ustedes creen que esos hombres hoy pueden dejar eso? Esa es la copia de Roma, allí. ¿De dónde iban a depender? Dice, de Dios, de modo que a través de ellos pueda revelar su poder, haciéndolos las representaciones excelentes del fruto, de los frutos. Hermano, ¿cuál era el propósito de Dios en 1901, reorganización? Quiero que este pueblo deje de depender de su jerarca, de su rey, y dependa de mí, dijo Dios. Todos los grupos que dependan de mí, y el mundo verá lo que significa depender de Dios. Avanzamos. Y viene el repudio. ¿Cuál es el repudio a la jerarquía? Boletín de la Conferencia General, también 5 de abril de 1901. La hermana Guayallí habla de sostén propio. Amén. Los obreros del sur. ¿Quiénes eran los obreros del sur? Los de sostén propio, hermanos Sutherland y Megan. Escuchen bien. No deben depender de la conferencia en Battle Creek. Amén. Amén. Sostén propio es la respuesta divina para vivir el principio de que todos somos hermanos. Que sus almas indefensas dependan ahora de quién? De Dios. ¿De quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Dios puede trabajar para hombres hoy como trabajó con o para Daniel. Amén. Amén. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús hay orden, hay armonía, pero no hay jerarquía. Y nuestra naturaleza en el Congreso de 1901 fue: si todos ustedes, les dijo la hermana Guay, quieren seguir dependiendo de la monarquía adventista, ahí hay un grupito de hombres en el sur llamados sostén propio. Ellos van a depender de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y sí, hermano Nicodemos, ¿cómo vamos a depender de Cristo Jesús? Vamos a pedirle que nos mande un barquito. ¿Y cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir personas con 10 o 15 talentos se subieron al barco. Hubo un orden de origen celestial. Hubo una organización de origen celestial. Se organizaron. ¿Quién va a dar el barco? ¿Quién va a poner el dinero? De origen donde todos son hermanos. Hermano, esta presentación le pega a todas las corporaciones y empresas del mundo, a todas las iglesias jerarquizadas, romanizadas.
En 1900 no se llevó a cabo. Voy a avanzar rápido, hermanos. 1903, ya debo terminar. No se lleva a cabo esa reorganización. Y otra vez en 1903, después de 2 años, boletín de la Conferencia General, 10 de abril de 1903, existe la necesidad de colocar un fundamento diferente del fundamento que se ha establecido en el pasado. Pasaron 2 años, ¿hubo cambio? No, ¿cómo seguía? Yo soy el departamental y yo soy el presidente y ustedes nos tienen que obedecer. Entonces en 1904 Sutherland y Megan, obreros de su propio, la hermana Juana dice: dejen a estos dioses, váyanse a trabajar, formen un colegio donde todos sean hermanos y enseñen ese principio. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben por qué estamos aquí? Estamos aquí porque en medio de la gran controversia que se originó allá en el cielo, queriendo poner jerarquía, estamos aquí por la gracia de Dios para demostrar en la gran controversia que sí podemos ser hermanos, que sí podemos trabajar en armonía, en unidad, en respeto unos con otros, pero sin el principio satánico de jerarquía, sino con el principio divino de Cristo Jesús, que todos somos hermanos. Ahora, hay un libro que se llama Si yo fuera el diablo. Oh, tremendo libro por su título. ¿Quién inició la jerarquía allá en el cielo? Diablo. A ver, tengo que clarificar esto. Discúlpenme, yo me equivoco también, pues. La única jerarquía que hay en el universo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Elena de White dice: el ángel más cercano a la jerarquía del cielo se reveló. Lucifer. ¿El más cercano a dónde? A la jerarquía. Hermano, pero aún esa jerarquía difiere de nuestro entendimiento, porque aquella jerarquía no se sirve a sí misma. A ver, pásale para que explique, nos los reveló en la cruz. Siempre apoya. Aún esa jerarquía no es una jerarquía para gobernar. Se llama jerarquía porque es Dios. Amén. Y a Él debemos doblegarnos. Hermanito, pásale para acá porque esto no se estira mucho. Bueno, mi comentario es de que a veces pensamos, bueno, el hermanito también comentó de que allá en el cielo hay una jerarquía. Uno de los pastores que salió aquí en el movimiento, yo me acuerdo que le decía: pero pues en el cielo no hay jerarquías. No, sí hay, me dice, todos están sujetos, los ángeles y el Padre. Y la palabra jerarquía yo creo que no es la más correcta. El hermano explicó de dónde viene su origen, y jerarquía es ese dominio y ese control. Pero en el cielo el Padre recibe algo de los demás, se sirve de los demás, está esperando que le den, los manda, los ultraja, los castiga, los somete. No le queda ese título, hermano. Él es el mayor porque Él es el que sirve a todos. Amén. Y Cristo vino a reflejar ese principio. El diablo es otro principio opuesto, y esos son los que están en lucha. ¿En cuál habrá en nosotros? Pues el del Padre, el de la divinidad, o el del diablo. Gracias. Gracias, exactamente. Se llama, la sierva del Señor le llama jerarquía, obviamente no en el concepto de Satanás, de Lucifer, sino del poder. Sí. Por eso yo iba a hacerle esa pregunta, pero me detuve, no quise. Sí, no, la había leído. Entonces, ahora, hermano, yo hago este comentario porque lejos de utilizar esa jerarquía, obviamente yo estoy en contra de ellos también, no debemos tener esa actitud. Pero aparte de ello, viceversa, cuando la gente no comprende bien el asunto de jerarcas, se vuelven independientes. Hay otro problema por donde ataca Satanás. Bueno, entonces si no debemos estar sometidos a alguien, me convierto en independiente. Entonces debe estar bien balanceado el asunto, como le está explicando usted, que debemos ser hermanos. Ahora, pero tampoco yo quisiera que quedara bien claro para muchos, para mí está comprensible. Sí, hermano. Pero bien claro con el asunto de que todos pueden ser diáconos, todos pueden bautizar, todos eran sacerdotes o sumos sacerdotes. Obvio que no. Todos tenían un cargo esencial
pero como forma humilde y como hermanos desempeñaban el cargo sin ser más grande. Amén. Sin decir, tú haces aquello, tú haces esto, y ordenaba. No, entonces como hermanos en Cristo, tiene que haber un cargo que lo identifique. Un talento. Eso, tú eres el anciano, tú eres el director de cantos, correcto. Porque no en la mañana llegan todos y se suben como directores a cantar todos. No. Exactamente. Perdón que le interrumpa. 1 Corintios 12 dice, ¿puede el ojo decir yo soy todo el cuerpo? No se puede. Pero también puede decir, no me acuerdo qué dice, qué miembro del cuerpo dice, yo no soy parte del cuerpo. ¿Puede decir eso? Ni uno puede ser todo, ni uno puede ser parte de, dejar de ser parte de. Todo es necesario, hermanos. Y cuando tengamos dudas del orden bíblico, solo agarren cómo está compuesto el cuerpo y vean que el orden que Dios nos puso ahí, maravillosamente ha sido formado. Ok, estamos terminando esto. Permítanme, hermanos, porque si no ya me pusieron aquí así. Miren, se logró ese cambio de 1901. ¿Qué creen, hermanos? Miren, este libro se llama Si yo fuera el diablo. Y me llamó la atención, bueno, hasta está en rojo. Qué bueno que ni se ve el diablo ahí. Pero tiene fuego aquí abajo y todo. Mira, ese libro dice, en la página 207, lo hago más grande, dice aquí. Sin duda, la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un sabor burocrático y corporativo que comparten muchas organizaciones. ¿Cómo qué? Como las del mundo. Te lo están diciendo. Y mira lo que dice. Sin embargo, en cuanto a iglesia se refiere, es bastante peculiar. Como la Iglesia Católica, el adventismo ha desarrollado un modelo jerárquico mundial. ¡Wow! Cuando tú ves esto, se te enchina la piel o el corazón, no se enchina el corazón. ¿Qué te están diciendo? ¿De qué principio se cumplió? ¿Quién está gobernando esta organización? ¿Quién formó Roma? Diablo. ¡Wow! Y él mismo formó esa jerarquía. Hermanito, si tú estás pensando regresarte de regreso, para la redundancia, irte de regreso es mejor, ¿verdad? O hacer una jerarquización. Estás siguiendo la copia de Roma. Y aún es más opresora, dice ahí mismo. Y aquí dice que es más opresora. A ver, vamos a ver, dice, aunque la estructura adventista probablemente sea más comprimida y unificada que la católica. ¿Más qué? Más controladora, más comprimida, más opresora, pues más gobernadora. La prueba de eso es que estamos aquí hoy. Amén. Amén. La prueba de que hemos abandonado ese principio satánico es que estamos aquí hoy. Somos libres en Cristo, somos hermanos con la idea de tener un orden celestial, un orden bíblico, con el principio divino que nadie es mayor ni nadie es menor. El único, la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Amén. Hermano, esta cita de ese libro, George Nye es el historiador de la iglesia adventista organizada, la grande. Pero no vamos tan lejos. Sus hermanitas copiaron también eso. La reformación, ¿no? Lo mismo, tienen lo mismo. Tienen el mismo principio de Roma. Ministerios de sostén propio tienen también lo mismo, su jerarquización. He ido a lugares donde la jerarquía de ciertos grupos de sostén propio me ha impedido predicar porque dijo el presidente que no. Oiga, pero los hermanitos sí quieren, pero el presidente dice que no. Y ahí se dan cuenta que el mismo concilio de Satanás está trabajando ahora a través de las jerarquías. Ahora, voy terminando. ¿Cómo trabajaremos en los últimos días? Me encanta esta cita. Con esta cita termino. ¿Cómo trabajaremos? La cita del Señor lo dice. Ministerio de Publicaciones 144. Apúntenme, hermanos, por favor. La sierva del Señor dice que al final del tiempo habrá un grupo trabajando con el principio de que todos somos hermanos. Amén.
en la obra de Dios. Hermano Nicodemo, ¿lo puede leer fuertemente, por favor? En la obra de Dios para los últimos días no debe haber centralización en Jerusalén ni manifestación de poder de Dios. De rey. Tampoco la obra en diferentes países debe ser limitada para contratos. ¿Por contratos? Contratos, sí, con la obra que tiene en su centro en Battle Creek, porque ese no es el plan de Dios. Los hermanos deben reunirse para consultar mutuamente por qué estamos bajo el control de Dios, tanto en una parte de su viña como en la otra. Los hermanos deben ser de un mismo parecer, así como Cristo y sus padres lo son. Enseñar y practicar esta verdad para que podamos ser uno con Cristo en Dios, todos trabajando para nuestra mutua. Amén, gloria a Dios. Amén. En los últimos días, la obra de Dios, en la obra de Dios no debe haber centralización. Número uno, apunten la cosa que no debe haber. Número dos, tampoco poder tipo rey, es decir, jerarquía. Tampoco la obra debe estar ligada a un solo lugar, centralización. Porque este no es el plan de Dios. Tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? La sierva del Señor lo dice, aquí lo dice. ¿Quién dice allí? Hermano. Los reyes deben reunirse. Fíjense cómo le ganaron poder tipo rey, todo eso abajo con esa jerarquía romana. Dice, e introduce el principio celestial. Y dice, los hermanos, amén. Amén. Gloria a Dios. En los últimos días habrá ese principio celestial en un grupo de hermanos. Los hermanos deben ¿qué? Reunirse. A ver, hermanos médicos misioneros, cuando hay un problema en el cuerpo, cuando el estómago, vamos a hacer, ¿cuántos no han tenido un dolor de estómago? Todos. Cuando hay un dolor de estómago que causa, hasta muchos han llorado, ¿verdad? Por eso, porque las tripas o los intestinos se les retuercen. ¿Lo sufre todo el cuerpo? Todo el cuerpo dice, ¿cómo te ayudo? Y se empiezan a sudar, si es infección, empiezan a tomar agua y pasan por aquí el agua. Todo el cuerpo dice, vamos a ayudar a esa parte. Todas las células van a apoyar ese problema. Hermano, es lo mismo. En los últimos días, su pueblo se va a estar apoyando mutuamente en las necesidades. Dice, deben reunirse, escuchen bien, para consultarse mutuamente. Y yo creo que este es el problema. Hermano, vamos a hacer la reunión, se va a hacer esto. Oye, hermano, ¿cuándo nos consultaste? ¿Han escuchado esa pregunta? Hermano, tenemos este problema, un hermano está trabajando el sábado, un hermano está viviendo con su esposa que no es su esposa, pues con una mujer que no es su esposa. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a consultarnos y la Escritura manda, amén. Hay una campaña evangelística que da allá, vamos a consultarnos, hermanos. Es la única manera como este pueblo entre hermanos va a avanzar juntos, amén. Y dice aquí, ¿bajo el control de quién? No bajo el control tipo rey, fuera jerarquía, sí, un orden de origen celestial. Ahora, escuchen bien lo que dice, enseñad esto, practicad esta verdad para que podamos ser ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Hablamos de unidad, fuera jerarquía del mundo, fuera jerarquía del diablo. Sí, al principio bíblico, todos somos hermanos, reconociendo el talento que Dios nos ha dado a cada uno y teniendo el privilegio de que si la organización adventista no quiso, la reformista tampoco quiso, la internacional tampoco quiso, ministerios jerárquicos tampoco quisieron, decirle a Dios en esta mañana, heme aquí, yo sí quiero ver a mi hermano como mi hermano. ¿Cuántos le quieren decir eso a Dios? Yo sí quiero consultar con mi hermano, yo sí quiero ser humilde, reunirme con mi hermano. ¿Qué hay
haya en vosotros ese espíritu de humildad, pues Cristo dijo, aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Y con este principio, la obra de Dios en los últimos días tendrá el éxito que Dios tiene profetizado para su obra en esta tierra. Que Dios nos bendiga en esta mañana.